Entonces decimos que tenemos el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y empieza entonces la norma a hablarnos un poco de él y a decirnos, empieza la norma a hablarnos un poquito de ese comité y nos dice efectivamente que debemos entonces tener a un grupo de personas específicamente capacitadas y a través de una elección popular para que haya una representación de los trabajadores. Al haber una representación de los trabajadores, necesitamos saber, conocer cuántos trabajadores vienen a, a la mesa de trabajo que se denomina comité paritario. Hacemos referencia a paritario debido a que efectivamente hablamos de iguales, hablamos de iguales, entonces decimos que son pares. Al ser pares, al ser pares hace, o sea, significaría, ser pares significa que efectivamente somos iguales. Por ejemplo, ustedes son pares entre sí, ¿cierto? Yo soy par con los profesores. De esa manera, entonces podemos decir que a través de una elección popular se escogen los miembros que van a representar a los trabajadores y a través de una designación, nuestro empleador hace que efectivamente tenga también a unas personas en esa mesa de trabajo. Decíamos entonces que tiene que ser un número por acá y un número por acá, pero ese número de qué depende, depende del número de trabajadores que tengamos en la empresa. Y decimos entonces que ese número de trabajadores, aquí lo tenemos y podemos entonces decir que, podemos entonces decir que contamos con un número que cuando tenemos entre 10 y 49 trabajadores, podemos decir que necesitamos o que requerimos de un representante por cada una de las partes. Cuando tenemos entre 50 y 499, dos representantes por cada una de las partes. Entre 500 y 999, tres trabajadores por cada una de las partes y de 1000 o más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. Pero debemos tener en cuenta que son un representante más un suplente. Por si acaso no el representante tiene algún inconveniente o tiene turno o algo así, entonces decimos que efectivamente necesitamos que el suplente sea la persona que vaya y nos represente. ¿Qué temas se tratan ahí? Temas muy interesantes, ¿cierto? Mm, y resulta que se elaboran unas actas. Esas actas, esas actas tienen peso legal, esas actas tienen una fuerza legal que es muy importante. ¿Y para qué creen ustedes que se requieren esas actas con ese peso legal? Quiero preguntar. De pronto ustedes me pueden decir, muchachos, a ver, los oigo. Ay, Lorena, ¿tú sabes? ¿Sabes de pronto, Lorena? Creo que me puede repetir la pregunta. Sí. Para, ¿por qué tienen peso legal esas actas? O sea, ¿para qué? ¿Qué tendría? O sea, ¿qué necesidad habría de que tuvieran un peso legal las actas? Pues, profe, yo pensaría que, digamos que si llegara a pasar algo, como algún accidente o algo, o sea, ahí como que entrarían de pronto esas actas, tendrían Exacto, peso en esa parte. exacto. Cuéntame por qué. Vamos a suponer que existe un accidente grave. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos por acá? Tenemos una escalera dibujada. Esa escalera dibujada tiene, decíamos que esa escalera tenía un movimiento y que era algo peligroso, ¿cierto? Entonces,
efectivamente se reunieron esas personas, se reunieron en torno a esta mesa y dijeron, necesitamos que exista, bueno, la compra de una escalera, necesitamos que se compre una escalera. Entonces en el acta nace, vamos a ver, acta del comité paritario. Acta del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy es, el día de hoy es martes 16, martes 16, entonces aquí ponemos, martes 16 de noviembre 2021, acta número, acta número 12, no, acta número 12. O sea, quiere decir que este año, acta número 12 del año, del año 2021, decimos lo siguiente. Entonces, reunidos hoy en la mesa de trabajo del área de seguridad y salud del trabajo a las 2 p.m. solicitamos nuevamente que compre la escalera de 12 pies de largo, de 12 pies de largo, ya que ha habido varios incidentes y la escalera es muy alta y peligrosa. Con esta solicitud la hacemos hoy nuevamente, tal como se refirió el acta 18. Bien, quedó el acta registrada, quedó firmado por todas las partes, la firmaron entonces los trabajadores, representantes del empleador, entonces la firma el representante de los trabajadores, tran, la firma del representante de los empleados, tran, y secretario, tran, y el presidente, tran, la firmó. Ahí están las firmas. Muy bien. ¿Qué sucedió? Cristian Hernández, invéntate un accidente bien trágico con la escalera y nos cuentas. Bueno, Escalera, profe. la escalera de 12 pies, o sea, tiene 3 metros de altura. 3,60, Listo. es una escalerota. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la misma fecha, ¿no? Sí, sí, dale. Y exigiéndole a nuestro empleador, nuestro jefe, que, eh, Invéntate un accidente que sucedió con esa escalera. bueno, profe, entonces, un empleador estaba en la escalera metálica Ujú. y en la cual había, no sé, la puso sobre un cable que producía electricidad y como era metálica, pues sufrió algún accidente, lo cual lo tumbó de la escalera a una altura pues considerable. Bien. Bueno,
Siempre que hay un accidente grave, se reúnen los miembros del comité. Se reúnen los miembros. Entonces se llama reunión extraordinaria. El día de hoy, 18 de noviembre, nos reunimos de manera extraordinaria. Debido a que sucedió un accidente grave con la escalera la cual solicitamos. Reemplazada. La limpiadora. Entonces, vamos a quedar reemplazada en las actas. Número- ¿Qué era? 12, 11 y... Ujú. No, Elsa, está Bueno, con los- La laya, ¿puede decir tú? ¿Se la ve usted o yo? Mira. 10, 11 y 12, profe. 10, 11 y 12. Mira que una de las ventajas que tiene Zoom es que desde aquí puedo silenciar. O sea que 10, 11 y 12, o sea, acta número 13 se llama esto. Las actas números 10, 11 y 12. Hechos. El señor López, secretario de mantenimiento, subió una escalera a cambiar un bombillo. Una escalera defectuosa, le ponen de una vez. A cambiar un bombillo. Y estando arriba el operario, tuvo que aferrarse de un soporte inesperado para no caerse al piso debido a que la escalera a que la escalera le falló, a que la escalera se debido a que la escalera se desarmó en plena operación. El operario se cogió de una cuerda de alta tensión sin saber que estaba
quién sabe que estaba cerca la misma. El operario sufrió la amputación del brazo derecho y fue trasladado al Hospital San José. Al hospital para ser atendido. Claro, comité paritario, acta del comité paritario. ¿Ustedes creen que es demasiado, de pronto, tiene mucha fantasía esta acta? Yo les digo que no. Eso son cosas que suceden en el mundo. En el mundo, cada año suceden una gran cantidad de accidentes. Por aquí lo tengo ya, ahorita lo que les digo. 3.800.000 accidentes al año. Tenemos una gran cantidad de muertos, que es 1 por minuto, 86.000. Perdón, serían, yo les digo cuántos. Aquí tengo estas estadísticas frescas. Disculpen un segundo. Y podemos observar que efectivamente, ahí te las busco. Podemos observar que efectivamente contamos nosotros con la suerte de que este operario que haya quedado vivo. Perfecto. Pero entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién tuvo la culpa de lo sucedido? Natalia Telles. Natalia, quítale el micrófono. Hola, profe. ¿Cómo estás? Profe, pues ahí lo bueno de las actas es que pues dan constancia de que se había pedido ya el reemplazo de la escalera. Sí, Entonces, pues ahí sería pues ya como parte de la empresa, ¿no? Porque pues no se realizó el cambio de esta. claro, de las responsabilidades de la empresa. Y entonces mira lo que va a suceder ahorita. Tenemos a un trabajador que le falta un brazo. A este trabajador le falta un brazo. Y el otro brazo, perdió el otro brazo, pero la sociedad le entregó a la empresa a este trabajador que tenía dos brazos, los dos brazos. Entonces, díganme ustedes qué creen que va a hacer este trabajador y la familia de él. Lorena, ¿qué crees? Lorena González, ¿qué crees que vaya a suceder? Lorena González. Profe, de pronto que puedan demandar. Claro, lo demandan. ¿Por qué lo demandan? ¿Por qué crees que lo demandan? Lo van a demandar por algo que se llama responsabilidad, porque la responsabilidad ya era de la empresa, porque había un acta y esas actas del comité paritario tienen peso legal. Entonces hacemos referencia a la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Qué es? La responsabilidad, quisiera saber qué es. Vamos a preguntarle a Jair, tiene la cámara apagada. Jair Santiago, ¿qué es la responsabilidad? Sí, profe. La responsabilidad viene siendo desde la parte
lo que le corresponde a cada quien, ¿no? Como trabajador, pues cada uno tiene sus obligaciones y pues dentro del accidente del que estamos hablando, pues la empresa tiene como responsabilidad pues mirar las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, ¿no? Entonces, Y sí, no eso. lo hizo, no lo hizo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asumir las consecuencias. ¿Cierto que sí? Entonces decimos que eso es la responsabilidad, asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Es eso, es asumir. Asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. Hecho y acto o una conducta. La conducta es diferente al hecho y el acto. El hecho es objetivo, es lo que sucedió. El acto puede ser eh, cuando existe un pensamiento en la persona y la persona lo materializa. El hecho es algo que sucedió. El acto es cuando se materializa un pensamiento y la conducta es la forma como procede, en este caso el trabajador o en este caso el empleador. Asuman las consecuencias. Perfecto. Eso pienso que a todos nos han dicho eso. Asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. A partir de ahí, entonces, se crea el tema de responsabilidad como algo muy grande, donde decimos que tenemos una responsabilidad de carácter moral y una responsabilidad de carácter civil. Aquí es donde viene esa gran división. Responsabilidad moral y la civil. La responsabilidad civil. Y esa responsabilidad civil también tiene una división, que es la responsabilidad penal y una responsabilidad jurídica. Así las cosas, decimos que la responsabilidad de carácter moral hace referencia a lo que es el precio del dolor y es algo subjetivo, es una responsabilidad subjetiva, o sea, es el dolor que siente la persona, digamos el remordimiento por haber hecho algo que no estaba bien. Como referencia al remordimiento, decimos que es de carácter subjetivo. Subjetivo hace referencia a que únicamente la persona que está sintiendo ese dolor es aquella persona que aprende para no volver a cometer el mismo error. Podría ser. O también podemos decir que son las lágrimas derramadas por el sufrimiento. Y como tal, hace referencia a la parte mental de la persona. Y como tal, hace también tal vez el mismo daño que si fuera en la parte física de esa persona. Es subjetivo y solo aquella persona que ha hecho el daño es quien lo siente. Es quien lo siente. Entonces,
es como, más o menos como el carnaval de Barranquilla. El que lo vive es el que lo siente. Y hacemos entonces referencia a que esa parte civil es diferente que esa parte civil hace entonces referencia a una división, contamos nosotros, donde podemos decir que el profe se equivocó en una cosita. Aquí el jurídico. Y aquí abajo es civil. Aquí es civil. Responsabilidad jurídica. La responsabilidad penal basa su razón de ser en la subjetividad. O sea, en la intención. Basa su razón de ser en la intención. En lo que quiso hacer. Entre paréntesis, en el dolo. El dolo. Basa su razón de ser en el dolo. Dolo significa la intención. Y efectivamente, decimos que el juez analiza la intención y muy probablemente dicta una pena. Y dicta una pena. Pena privativa de la libertad. Vamos copiando eso. El juez analiza la intención y dicta una pena privativa de la libertad si así él lo considera conveniente. ¿Por qué dicta la pena, Daniela Maca? Daniela. Porque lo que usted acabo de decir, porque así lo considero. Así lo considero porque el juez consideró que la persona era un peligro para la sociedad. ¿Cómo te parece? ¿Por qué? Porque dentro de la cabeza de él había cosas malas que hacía que la sociedad fuera insegura, porque esa persona no estaba
siguiendo los parámetros de la sociedad. O sea, a la gente mala, ¿cierto? ¿Y quién puede ser malo? Entonces, eso depende muy probablemente del abogado. ¿Quién puede ser malo? Eso depende del abogado. Entonces, un profesor que yo tuve me dijo algo que en alguna oportunidad me pareció terrible. Él me dijo lo siguiente, pues nos dijo en la clase, hace un par de años hice un posgrado en la Javeriana. Entonces él dijo, en alguna oportunidad, él trabajaba para Ecopetrol. Y entonces, un carrito, un jeep, contrataron un jeep para subir unos tubos por una montaña. Unos tubos grandes, metálicos. En uno de esos forcejeos de ese carro, un tubo de esos se cayó y mató a una señora embarazada. Esto es real, ¿no? Esto que les estoy contando. Mató a una señora embarazada y a los 2 niños. Un tubo de esto se cayó. Él defendía a Ecopetrol. Entonces me dijo, como yo, entonces pues nos contaba todo, ¿no? Como yo tuve que defender a Ecopetrol, entonces, pues efectivamente la señora se atravesó y pues había unos avisos y la comunidad sabía y nosotros teníamos las pruebas, etcétera, etcétera. Eh, y pues no se pagó nada porque pues la señora fue imprudente. Pero si yo hubiera sido el abogado de la señora, hubiera demandado a Ecopetrol. Y si yo hubiera sido el abogado del dueño del carro, pues también hubiera demandado a Ecopetrol y hubiera demandado a la señora. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Realmente no se sabe. Bueno, cosas básicas obviamente sí lo entendemos nosotros, pero el derecho es algo que es realmente mm, escandaloso en algunos momentos. Es terrible. Y todo depende de las capacidades del abogado. En el caso que nos ocupa, este ejemplo que nos inventamos hace un ratico, este ejemplo donde hubo pues, una persona que quedó sin un brazo, el abogado, ¿qué podría hacer? Entonces, el juez le dice a la empresa, sírvase enviar a este despacho copia de las actas del comité paritario del día 16 de noviembre y de las actas 10 y 11 también. De igual forma, allegue los documentos de capacitación al trabajador y demás trabajadores en peligro de alturas, capacitación en alturas. Anexe también todos los elementos de protección personal que se entregaron al trabajador y la firma del trabajador recibiendo los elementos de protección personal y de igual forma recibiendo la capacitación de cómo utilizarlos. De igual forma, el curso de alturas debidamente registrado por una autoridad competente. No, mejor dicho, entonces ahí se complica la vida para el empleador. Muy probablemente el juez le va a decir al empleador, usted tuvo la culpa. Usted tuvo la culpa por no haber previsto lo que muy probablemente podría predecirse.
Entonces hacemos referencia a qué, muchachos. ¿Qué es lo que se pudo haber previsto y que era fácilmente predecible? Usted fue una persona negligente, le dijo. Le dijo al empleador. Vamos a buscar qué significa la negligencia. Significado. El significado de negligencia es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Error o fallo involuntario, causada por esa falta de atención, aplicación o diligencia. De la negligencia es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial cumpliendo una obligación. Entonces ahí es cuando a uno le dicen, esa persona fue negligente en lo que hizo. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado, no tuvo aplicación ni diligencia. Por la falta de cuidado. Es básicamente eso. Bien. Entonces, muy probablemente, y para que el empleador pague más dinero, lo demandan a nivel penal por negligencia. Porque de pronto, a través de las actas, puede demostrarse que no deseaba el empleador comprar la escalera. Y el abogado de la víctima probablemente le dice al juez que él quería que sucediera ese accidente porque en una ocasión anterior algún trabajador había oído hablar al empleador diciendo que le caía mal ese trabajador. En fin. Y esa responsabilidad jurídica tiene también una división de carácter civil y a nivel civil podemos decir que la dividimos en contractual y en extracontractual. A nivel civil podemos decir que la dividimos en contractual contractual y extracontractual. Contractual. ¿Qué es cada una de ellas? Contractual y extracontractual. Pregunto, Cristian, ¿de pronto sabes? Contractual o extracontractual. ¿Qué es un contrato? ¿Qué es contractual? Vamos a ver. Entonces, para que exista un contrato, deben existir varias cosas. Entonces decimos que es una relación que existe entre el empleador y el empleado, o entre el empleado y una persona que está prestando un servicio, que son diferentes cosas. ¿Es una relación laboral? ¿O es una relación económica? ¿O es una relación a causa de una contratación, donde esa contratación se tiene en cuenta unos parámetros a cumplir y podemos decir que es una contratación por prestación de servicios? Pero ¿qué diferencia tiene una con la otra? La contractual, efectivamente, decimos que tienen que tener un horario, tiene que haber una subordinación, tiene que haber también la prestación personal del servicio, tiene que haber también una remuneración y pues tiene que haber una labor a desarrollar. Una labor o tarea.
Esa relación contractual también puede tenerse por prestación de servicios. En la anterior también podemos decir que el empleador tiene que dar unos elementos de protección personal. De la prestación de servicios, lo único que cambia es que efectivamente los elementos de protección personal los tiene que entregar pues el prestador del servicio. De igual forma decimos que no hay subordinación. Y de igual forma decimos que tampoco hay horario. Horario. Tampoco hay un horario. Y también podemos decir que esa relación extracontractual nace cuando se hace un daño. Tercero, tercero. O sea, a una persona que no se conocía. Nace cuando se hace un daño a un tercero. Entonces, cuando hay una... ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Pregunten, pregunten. Gabriela, pregúntame. Gabriela Bando. Abre el micrófono. Sí, profe. Pregúntame. No, hasta el momento lo voy siguiendo, profe. Haciendo, perfecto. Entonces, fíjense que el trabajador que sufrió el accidente, aquí lo tenemos, quedó con sus dos piernas, pero con un brazo. Entonces, la familia va a demandar civilmente al empleador y de igual forma penalmente al trabajador por no haber cumplido con las actas del comité paritario, entendiendo que hubo negligencia, entendiendo que hubo dolo, que hubo negligencia. Y también, a pesar de que la ARL le va a pagar al individuo, bueno, no sé, ¿le va a pagar o lo va a pensionar Cristian Hernández? Mira que le falta un brazo. Pensionarlo, creería yo, profe. Pues imagínate que yo también pensaba lo mismo, pero la pérdida de un brazo, así sea el brazo derecho, no le da el porcentaje que se requiere para ser pensionado. Cristian, otra pregunta, ¿qué porcentaje es el que se requiere para ser pensionado? ¿Qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral? ¿Te acuerdas? No, profe. ¿Quién se acuerda, muchachos? Anderson, ¿te acuerdas? Gabriela, Alejandra, Jamie Adriana, Felipe, Alejandro, Jair, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Santiago. Más del Profe, 50%, ¿no? Sí, sí, señor. más del 50%. Más del 50. Un brazo no da el 50, por más diestro que sea el trabajador. Un brazo y una pierna, sí, pero un brazo solo no. Entonces, le van a dar una indemnización. Si el trabajador estuviera ganando 1 millón de pesos mensuales en promedio y tuviera una pérdida del 30%, ¿cuánto recibiría? 1 millón de pesos como promedio y un 30% de pérdida. ¿Cuánto recibiría? No me digan cuánto, sino cómo se hace. Leonardo, cuéntame cómo se hace. Para pensionar a la persona por pérdida de... No se pensiona. Puede recibir un subsidio. Ah, o sea, que no perdió el... Ujú. Uy, profe, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Jesús David, ¿te acuerdas? Jamie.
María Ruales, Santiago Araújo, Profe, ¿me escucha? totalmente, sí. Profe, no era que tenía que ser evaluado pues los últimos, o sea, el sueldo en los últimos 6 meses, Sí, si no por estoy mal, accidente. Ajá. por Y accidente. en promedio te dio 1.000.000 de pesos. ¿Te acuerdas más o menos cuánto recibe? Carlos Adrián, ¿te acuerdas que había una tablita? No, profe. Profe, es entre 2 y 24 del índice base de liquidación, ¿no? Efectivamente, entre 2 y 24, Pero no sé entre... cómo se hace el cálculo. Si recibe 1.000.000, eso lo comparo con 24. Sí, hagámoslo en un momentico. ¿Te acuerdas? Entiendo que hicimos unos ejercicios. Vamos a No repasar. recuerdo. Mira, a ver, entonces, entre el 5% y el 49%, o sea, menos del 50%, va a recibir 2 IBL hasta 24, entendiendo que recibe 2 si tiene una pérdida del 5%, recibe 2.5 veces para el 6%, 3 veces para el 7, 3.5 para el 8, 4 para el 9, 4.5 para 10, 5 para 11, 5.5 para 12, 12%, ¿no? Y sigamos por acá. 6 para 13%. Y así hasta llegar a 30. O sea, más o menos va a recibir este señor como unos 16 salarios. Y como el promedio era 1.000.000 de pesos, va a recibir 16 millones de pesos. Más o menos. O sea, habría que terminar de hacer la tabla. Terminen de hacer la tabla y me dicen cuánto recibe, entendiendo que el promedio era 1.000.000 de pesos. Anderson, termina de hacer la tabla, por favor, Gabriela. A ver, muchachos. Profe, ¿una persona cómo hace para saber cuál es la pérdida definitiva? Sí, mira que la persona realmente no se evalúa una gran cantidad de cosas, la parte física y la parte penal, la parte mental, pero hay que tener presente que quien lo evalúa en primera instancia es la EPS. La EPS le entrega a la ARL el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que la misma EPS a través de su mesa de trabajo de pérdida de capacidad laboral le analiza. ¿Quiénes están ahí? Están dos médicos, están un psiquiatra, hay también un abogado, un ingeniero y un psicólogo. Y en este caso, pues va a haber también una persona como un fisioterapeuta o algo así para que analice la pérdida. Y hay unas tablas. Ese valor se lo manda efectivamente a la ARL. La ARL a su vez se le entrega al trabajador que tiene la pérdida de capacidad laboral. Si el trabajador, como en este caso, va a recibir entre 16 y 20 millones de pesos, él va a decir por un brazo
No, pues miren, no puedo hacer una cantidad de cosas, etcétera. Mi mujer me dejó porque yo también dejé de funcionar, porque mi cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comprometió la parte mental también, como ustedes se dan cuenta en el ejemplo. Entonces va a tener una pérdida de capacidad laboral muchísimo más grande, porque hay un peso de por medio que es la parte mental. Y también ese trabajador pues ha ido todas las semanas donde el psicólogo, donde el psiquiatra, etcétera, etcétera, y nada que se recupera por la parte mental. Ya en su brazo, pues su brazo lo perdió. Entonces va a tener una pérdida de capacidad laboral tal vez más alta, pero por ese motivo, él dice, no, yo no estoy de acuerdo porque mi vida se acabó. Dijo así. Entonces, si no está de acuerdo, se va para la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que queda en la ciudad de Cali, que compromete los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. A partir de ahí, entonces le hacen efectivamente una nueva evaluación donde le hacen evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, etcétera, y la hoja de vida, la historia laboral la analizan y también la historia clínica. En la historia clínica tienen en cuenta que desde el momento en que se hizo la evaluación médica de parte de la EPS, pues ha pasado efectivamente un año y este trabajador ha ido donde el psicólogo y donde el psiquiatra y en las anotaciones clínicas o las anotaciones de la historia clínica, el psiquiatra hace referencia a que este trabajador ha perdido totalmente su vida matrimonial y ha tratado de quitarse la vida 2 veces. Me estoy inventando el ejemplo con base en cosas que, pues, que uno oye, ¿no? Entonces, claro, entonces va a tener una incapacidad muchísimo más alta. Pensaría que solamente por los datos del ejemplo que acabamos de inventar, podríamos decir que sí lo pensionarían, pero porque hay un peso muy alto en su parte mental. Delicado, es bien delicado. ¿Preguntas? Pregunten. Ya hay mi pregunta. Jesús David pregunta. De mi Adriana pregunta algo. No, profe, todo claro. Jesús David, pregúntame. Me parece que cualquier riesgo laboral o cualquier accidente que cualquier persona tenga tiende y perjudica pues emocionalmente, pues psicológicamente a las personas, ¿no? Sí. Y sí es como el trastorno que va creciendo a medida de que va pasando el tiempo y pues puede que el hecho de que una extremidad ya no la tenga, pues el trastorno va a seguir. Entonces, sí me pareció interesante lo último que dijo porque pues las cosas de la cabeza son bastante graves. Son complicadas, Jesús David. Ahora yo quiero comentarte algo que me acabas de hacer caer en cuenta. Muy probablemente en la EPS le dijeron, usted tiene 30% de pérdida. ¿Cuánto les dio ese 30%, muchachos? ¿Como 18 millones? Natalia, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto, muchachos? A mí me dio de 14.500.000, no sé. Sí, debe ser 14.5, o sea, 14.500.000. Perfecto. ¿A alguien le dio lo mismo? ¿De pronto Jamie te dio lo mismo? Con el 30% de pérdida, Sí. a mí me dio 12. Te dio 12. Lorena, ¿cuánto te A mí dio? me dio lo mismo que la compañera. 14.5. Gabriela Bando, ¿cuánto te dio? También lo mismo que la compañera. 14.5. Muy bien. Entonces vamos a suponer que el señor pues cogió esa plata, 14.5 millones, bueno, la invirtió en la casa o como fuera, puso un negocito, etcétera, etcétera, y estaba en 30% de la pérdida, pero se sobrevino el tema mental. Y el tema mental lo llegó a tener una pérdida del 50%, con 50% de la pensión. Entonces, ese dinero, pues nada que hacer, lo pensionan al señor. No hay ningún problema, no tiene que devolver nada, etcétera, etcétera, sino que lo pensionan porque ya supera el 50 o más, dice la norma.
Así las cosas, muchachos, se complica la vida para los trabajadores cuando efectivamente llegan a tener un accidente o una enfermedad de carácter laboral y que tengan una pérdida de capacidad laboral sustanciosa. Claro. Profe, si una persona tuvo un accidente y pues fue tratado, por ejemplo, por su EPS, pero en ningún momento se hizo como los trámites de ARL, entonces puede después reclamar. Tiene 3 años. Fíjate que hay un caso particular que es el siguiente. El caso particular es el siguiente. Aquí tenemos a un trabajador. Este trabajador estaba pasando por ahí, por el patio de maniobras, cuando de pronto este otro trabajador tenía un tubo y ¡prum! Le pegó en la cabeza. Le pegó en la cabeza al trabajador, lo tumbó, se desmayó el trabajador. Y él no reportó el accidente de trabajo. Primera pregunta, ¿por qué no lo reportó? Pregunta para Lorena González. Di lo que quieras, Lorena. ¿Por qué crees que no reportó? Profe, no escuché bien la situación porque se me entrecortó un poquito. No te preocupes. El señor de amarillo está caminando, el señor de azul, que va con un tubo, golpea al trabajador amarillo. El trabajador amarillo sufre un desmayo, se cayó, sufrió un desmayo y todo el mundo le dijo, reporte el accidente, o digamos que nada más estaban ellos dos. Reporte el accidente. ¿Por qué crees que no reportó el accidente? No sé, profe, de pronto porque pensó que le iban a echar la culpa o algo así. Exactamente, no, porque pensó que le iban a echar y que no le iban a renovar el trabajo. Muy bien, esto fue, digamos, 1 de enero, cuando en diciembre, y no le renovaron el contrato, lo sacaron el 28 de enero. Cuando en diciembre, ¡prac! Se desmayó el señor que se accidentó. Lo llevaron y se dieron cuenta que tenía una hemorragia en el cerebro, pero una hemorragia vieja, le dijo el médico. ¿Cómo así que tenía una hemorragia vieja? Sí, tenía una hemorragia vieja y eso poco a poco lo llevó a la postración. La postración significa que no volvió a caminar el trabajador. Les pregunto, ¿ustedes creen que yo estoy inventando el ejercicio? Pues ya ve que no, es un ejercicio de la vida real. El señor, postrado ya en la cama, le dijo, sí, el señor de azul me pegó el 1 de enero sin querer. Fue bastante duro y muy probablemente está en las cámaras reportado eso. Ah, no, él fue. Por allá cuando lo echaron, cuando ya supo que lo iban a echar, entonces el 20 de enero le pidió al señor de las cámaras que le diera una copia. Por ejemplo, a pesar de que ya tenía la persona que tenía, a pesar de que ya tenía pues la prueba que era que el trabajador de azul dijo, sí, efectivamente fue sin querer, etcétera, etcétera, pero pues yo no sabía que él no lo iba a reportar. Y aparte de todo, está la otra prueba como para darle más seriedad al ejercicio. ¿Qué sucede? ¿Qué creen que suceda, jóvenes? Primero, vamos a preguntemos, a ver, muchachos, a ver, respondan, ¿qué creen que suceda? Juan Manuel Muñoz, Jaime Santiago, ¿qué crees que suceda, muchachos? Para reportar ese accidente debe haber un tiempo, ¿no? Un tiempo límite, creo que son 15 días. Hay un tiempo que son 48 horas. Sin embargo, se reporta extemporáneamente porque sucedió en el trabajo y le ponen una multa horrible a la empresa. Y están las pruebas. Entonces la ARL responde, pero multa a la empresa. ¿Por qué? Por no haber capacitado a los trabajadores.
para que reportaran sin miedo esos accidentes de trabajo. Cristian David Orozco, ¿qué opinas? Mi amigo Cristian, Sí, aquí estoy, profe. ¿qué opinas de lo que acabo de contar? ¿Tú crees que es normal que en una empresa no reporten los accidentes por miedo? Pues de pronto por el miedo a, Así de echar. a represalias y todo eso, profe. Sí, eso efectivamente pues no es muy normal, pero sí se da. Y la ARN, con las pruebas en mano, reconoce que efectivamente es un accidente. Parte de la responsabilidad, digamos, la tiene el comité paritario, porque ellos deben velar porque este tipo de accidente se reporte. Y como tenemos representantes de parte de los empleados y representantes de parte del empleador, entonces los dos grupos que existen, esa división de los dos grupos que existen en el año 1850, de empleados por un lado y y de administrativos por otro, efectivamente, entonces ahí se riega la información y efectivamente, muy probablemente, la gente ya capacitada pues reporte el accidente de trabajo. Entonces, este tema de responsabilidad se hace muy importante para conocerlo y nos lleva entonces, ¿dónde estábamos? Que es el 2013, donde decimos que tenemos unos grupos de trabajadores aquí. Pero aquí solamente jóvenes nos hablan de cuando hay más de 10 trabajadores. ¿Cómo así? Quiero saber qué sucede si hay 8, qué sucede si hay 9. Entonces, cuando tenemos este decreto, esta resolución, analizamos y nos damos cuenta que existe también, aparte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, existe también el vigía ocupacional. ¿Pero qué es un vigía ocupacional? ¿Qué es un vigía ocupacional, jóvenes? Miren, ¿ustedes saben quién era Américo Vespucio? Cristian Hernández, ¿tú sabes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, una décima en la habilitación para que sepa. Mire, una lancha, un barco. Sí, pero ¿cómo no van a saber, muchachos? Gabriela Banda, ¿tú sabes? Gabriela, ¿tú sabes? No, profe. No. Cristian Hernández, ¿tú sabes quién era Américo Vespucio? No, señor. No. Jesús David, ¿tú sabes? No. Jamie Adriana, ¿tú sabes? No, profe. Natalia Telles, ¿tú sabes? Américo Vespucio, ¿no? Jonal Pérez, ¿tú sabes? Un comerciante, profe. ¿Me repites? Creo que fue un explorador de acá de América, pero español. Usted ya está ahí. Sí. Entonces, mira, él estaba montado en un barco que se llamaba así. En uno de los 3 barcos estaba, pero vamos a decir que estaba en ese. Juan Manuel Muñoz, ¿tú sabes que ese barco, porque se llama así? O sea, ¿hacía parte de qué? Darío Ruales, Jair. Jair, ¿sabes? Pues de los que conquistadores, ¿no?
Claro, de los conquistadores. La Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estábamos chiquitos nos enseñaban. Ok, entonces nuestro amigo, que se llamaba Américo Vespucio, era el vigía. El vigía era la persona que estaba con un telescopio revisando por acá y claro, encontró América. Tierra, tierra, dijo. ¿Y cómo le vamos a poner? Pues él dijo, no, pues póngale América, porque yo me llamo Américo. Entonces así le pusieron. ¿En serio que sí? América se llama por Américo Vespucio. ¿Cómo les parece? Increíble. Entonces, este señor era el vigía del barco, que se daba cuenta efectivamente que no hubiera de pronto, no sé, un banco de arena o algo así que se encallara el barco, o que, o que esta persona efectivamente pudiera encontrar tierra. Decimos entonces que así se llamaba entonces el primer vigía. Pero ese vigía no era un vigía ocupacional, era un señor que se llamaba así y a partir de ahí el nombre vigía es aquella persona que vigila, como su nombre lo indica, que no sucedan, en nuestro caso, que no se materialicen los riesgos laborales. ¿Cuáles son, Juan Manuel Muñoz, los riesgos laborales? Pregunta para Juan Manuel Muñoz. A ver, preguntamos, Juan Manuel Muñoz. Sí, señor. ¿Cuáles son? Los tipos de riesgos laborales, Sí. que psicológicos, los biológicos. Sí, sí, pero realmente son los riesgos, los accidentes y las enfermedades, los riesgos profesionales, los riesgos laborales. Eso que no se nos olvide. Ok, entonces continuamos con el comité paritario y decimos entonces que tenemos a un vigía. Y ese vigía ocupacional, ese vigía nos va a decir que va a darse cuenta que no sucedan accidentes ni enfermedades cuando nuestro grupo de trabajadores es inferior a 10, o sea, de 1 a 9 trabajadores, decimos que vigía ocupacional. Ese vigía es aquella persona responsable de que los elementos, de que los equipos tengan guarda de seguridad, de que los elementos de protección estén bien, que los trabajadores tengan elementos de protección personal, de que no vaya a materializarse un accidente o una enfermedad en el transcurso del tiempo en el cual estén trabajando. O sea, es la persona que está pendiente de los otros. Por ejemplo, yo quiero preguntarle, si fuéramos nosotros un grupo de trabajo, quiero preguntarle a Jair Santiago. Jair, ¿le gustaría de pronto estar pendiente de la salud del resto de compañeros? De pronto sí, ¿cierto, Jair? Porque Jair es una persona dinámica, una persona que está pendiente de todo, porque yo me doy cuenta desde aquí. Perfecto. Entonces, él podría ser esa persona. Y podríamos decirle a Alejandra Ayala también lo mismo. Entonces, para poder determinar quién va a ser el representante y quién va a ser el suplente, hacemos una votación. Vamos a hacer una votación. Perfecto, entonces cada uno de ellos dos expone ante el grupo de trabajo durante varios días. Vean, a mí me gustaría que este motor tuviera una guardia de seguridad. A mí me gustaría que nos dieran una capacitación sobre riesgo eléctrico. A mí me gustaría que estos guantes tan feos nos lo cambiaran. Dice Alejandra. Y Jair Santiago dice, hombre, yo también quisiera lo mismo que Alejandra, pero que nos pusieran un casco para protección y que nos reemplazaran este casco por este otro y que los guantes fueran de nitrilo y no de látex y que también hiciéramos unas capacitaciones para un buen manejo de las herramientas que no la tenemos. Listo, dos propuestas diferentes.
Entonces, vamos entonces a evaluar quién va a ser el representante y quién va a ser el suplente. El representante y el suplente. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Yo veo 25 trabajadores. Entonces vamos a decir que de 10 a 49 tenemos un representante por cada una de las partes, dice la norma. En nuestro caso, vamos a hacer una votación y aquella persona que saque, digamos, 25, digamos que saque más de la mitad de los votos, que saque 13 votos y la otra persona, quien saque la mayor cantidad de votos, efectivamente va a ser el representante y la otra persona va a ser el suplente. De esa manera es como hacemos nosotros esa representación hacia, o sea, de los empleados hacia esa mesa de trabajo que se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pregunto hasta el momento qué dudas tenemos. Y entonces, claro, una de las personas, un representante por cada una de las partes, nos dice la norma. ¿Para qué tenemos esos representantes? Los tenemos efectivamente para que nos ayuden y nos apoyen en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué va a redundar esto? En que muy probablemente no se va a materializar pues un accidente ni una enfermedad. Entonces decimos que un representante, cuando tenemos entre 10 y 49 trabajadores, entre 50 y 499 tenemos 2, entre 500 y 999 tenemos 4 representantes, y de más de 1000 trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. Y si de pronto tenemos centros de trabajo, ¿qué haríamos? ¿Pero qué son los centros de trabajo? Aquí tenemos entonces la Popayán, ¿cierto? Que tenemos, digamos, 2 representantes y tenemos acá Cumbal. Cumbal, tenemos 11 trabajadores. Entonces aquí tenemos a un representante, por acá 2 representantes y digamos que tenemos por acá Ipiales, que tenemos 4 trabajadores, entonces aquí vamos a tener un vigía. Pero ese vigía, lo vamos entonces a tener muy presente porque él también va a entrar en las reuniones de comité paritario. Antiguamente, antiguamente hace 2 años, la gente tenía que desplazarse de un lado a otro para poder hacer la reunión. Ahora pues son las reuniones como estas las que se tienen. Ok, muy bien. Vamos a ver qué otra cosa nos dice la norma. ¿Estoy hablando mucha carreta, muchachos, o creen que vamos bien? Ahí vamos, ¿no? Jesús David, ¿qué opinas? Vamos bien, profe. Vamos bien, vamos bien. Ok. Aquí color amarillo nos habla entonces del vigía ocupacional, ¿cierto? Aquí también nos dice que el empleador nombrará directamente sus representantes al comité y los trabajadores elegirán el suyo mediante votación libre. Otra de las cosas importantes que nos dice es que el empleador designará anualmente el presidente del comité de los representantes que él designa y el comité en pleno elegirá al secretario de entre la totalidad de los miembros. Entonces, más o menos, y no se tiene escrito, más o menos es así. El presidente, pues, es elegido por el empleador y el resto de trabajadores eligen al otro miembro que es el secretario, pero casi siempre hace parte de uno de los trabajadores para mantener la igualdad de poderes en esa mesa. ¿Cuáles son las funciones? Son estas que están aquí. Por favor, leamos las funciones mentalmente 2 minutos.
Y aquí nos dice una cosa interesante, muchachos. Bueno, todo es interesante, pero hace referencia a las visitas de planta. Entonces dice visitar periódicamente los lugares de trabajo. Cuando yo era jefe de higiene y seguridad industrial, pues nos poníamos esas batas blancas y yo me acuerdo que yo iba con el médico por un lado y la enfermera por otro lado y cada uno pues llevaba su lista de chequeo según la óptica o según pues, lo que cada uno pensara que había por mejorar dentro de la planta. Y nos reuníamos después y hablábamos con los jefes de área sobre los temas que podían llegar a causar una enfermedad o un accidente. Esa lista de chequeo, así como cualquier lista de chequeo, es importante, pero solamente quien conoce el problema puede revisar la lista de chequeo, ¿cierto? Solamente quien efectivamente conoce la planta y los peligros puede hacer esa lista de chequeo. Funciones del presidente, pues presidir, llevar a cabo, preparar, tramitar, coordinar. Esos verbos son muy importantes. Funciones del secretario, verificar la asistencia. Una de las cosas importantes, jóvenes, es que una de las cosas importantes es que, bueno, son funciones del secretario. Ya. Una de las cosas importantes es que cuando pasan 30 minutos y no han llegado el resto de personas, arrancan. Pueden arrancar sin problema. Y las decisiones, dice la norma, son completamente válidas. Así que hay que ir y estar presente. Y alguien hablaba de las obligaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Pues mire, son solamente 3. Elegir libremente a los miembros del comité. Informar al comité sobre aquellas situaciones de riesgo que se presenten en la planta. Es una obligación de un trabajador. Cumplir con las normas de COPAS. Y listo. Bueno, muchachos, eso básicamente es como lo que tiene que ver con el comité. Voy a llamar a lista. Preguntas, inquietudes, jóvenes, críticas constructivas, críticas destructivas. Anderson Ojoa, ¿ya te arregló el micrófono, el mic? Pregúntame algo, Anderson. Quítale el micrófono, a ver. ¿Me puedes quitar el micrófono, Anderson? Ok. Darío Ruales, preguntas. Pregunten algo, muchachos, que esto es bien importante. Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Digamos, empresas pequeñas, pues digamos, de organizaciones, por ejemplo, campesinas indígenas que establezcan alguna empresa sobre algún producto y que ya tengan, digamos, el registro en Cámara de Comercio, ellos también deben cumplir con toda esta normatividad. Sí, todas aquellas. Solo por el hecho de estar registradas. Si ellos contratan a alguien, están expuestos a que los demanden. Míralo por ahí. Y si ellos contratan a alguien, ese alguien puede llegar a sufrir un accidente o una enfermedad, puede llegar a sufrir inclusive la muerte. Te hago una pregunta, bueno, no a ti, hago un comentario. En las fintas, entonces, se traslada de un lado a otro. Es más, pongamos el ejemplo que el señor está borracho y se mató un domingo en la noche borracho. Se fue por la cascada de para abajo. Tenía esposa y tenía 4 hijos y estaba trabajando en esa empresa desde hace 4 años. ¿Qué crees que pueda suceder? Demandan a la empresa y si la empresa sea pequeña o grande, muy probablemente la viuda del señor se va a quedar con la empresa. Pero si la empresa no tenía ningún tipo pues, de bien, digamos, pues ahí no pasa nada porque el que con nada tiene, con nada paga. ¿Cómo le parece la respuesta? Pero sí, son demandas que se pueden llegar a hacer
de parte del afectado hacia el empleador y normalmente conllevan unos daños patrimoniales. Generalmente sucede eso. Segunda pregunta. Supongamos que el trabajador del que estamos hablando llevaba 4 años trabajando ahí, pero le habían cotizado una que otra semana, uno que otro mes, se lo habían cotizado, hasta llegar a 49 meses. Se mató. ¡Prum! ¿Hay pensión? No hay pensión, porque hay pensión hasta después de 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Para que lo sepan. Pequeñas cosas que son importantes. Pero la demanda es fija. A tu pregunta. Pregunten más, muchachos, pregunten. Pregunten que a mí me fascina cuando sé. Y cuando no sé, pues también porque me pongo a investigar a ver qué es. A ver, pregunten. Jamie Adriana quiere preguntar. Pregúntame algo. Pregunta. Pregunta que todos estamos aprendiendo. Darío pregunta. Anderson pregunta, así sea por clave, mod, sea como sea. Vean, yo soy la persona que más responsabilidades tiene en la universidad. Me dice, coordinador de posgrados y miren todo lo que tengo de materias esperen esto, de materias para calificar y de todo eso. ¿Ven? ¿Cómo les parece? No. ¿Y saben cuánto me pagan? No me pagan nada. Ni tampoco está en la labor. Ay, no, yo no sé por qué soy así. ¿Saben por qué? Porque yo formulé la especialización con otro profesor, pero el otro profe se pensionó. Bueno, entonces salud pública y ocupacional, vamos a ver si es este grupo porque tengo dos. Registro de faltas. Esteban Araujo. ¿Estás? Presente, profe. Está perfecto. Cindy Alejandra. Presente, profe. Daniel Esteban, ¿estás? Daniel, ¿estás? Daniel no está. Profe, es que en el pueblo de mi compañero no hay energía, pues está lloviendo muy duro. ¿Sería que fue el que me escribió ahora? Ay, hijo de madre, sí, pero dame un segundo. Sí, Esteban. Pues a mí me llamó porque no, dijo que la mamá no estaba para el internet. Sí. Euler Leonardo. Presente, profe. ¿Todo bien? Hernán Mauricio. Hernán Mauricio no lo veo. Miriam Lorena. Presente, profe. Perfecto. Cristian Camilo. Presente, profe. Mi amigo Anderson. Ojo, pongámosle. Vamos a ver si habla. Esteban Lisandro. Ah, esa cara de Anderson, mira. Se coge aquí la barbilla nomás. Lisandro Lazo. Lisandro no lo vi. Yo soy fan de Lisandro Mesa, pero fan. Cada vez que viene voy y me meto por allá en los gallineros de... ¿Cómo se llama eso? Ah, por allá. ¿En serio? No. Espera que les tenga más confianza y ponemos vallenato y todo. Ponemos el guayabo de la que me puede fascinar, ¿oyeron? No. Lisette Vanessa. Sí. Lisette Vanessa, ¿estás? Lisette Vanessa. Lisette Vanessa. No. Derly Daniela. Presente, profe. Carlos Adrián. Presente, profe. Perfecto. Juan Manuel Muñoz. Ahí está.
Freddy Alejandro. Presente, profesor. Gabriela Obando, no está. Presente, profe. ¿No está? Sí, profe. ¿Sí está? Ok, no tengo. Juan Felipe. Presente, profe. Listo. Gina Fernanda. Está. Cristian David. Presente, profe. Jonar. Presente, profe. Juan Manuel Piamba. Presente, profe. Nelvi Johanna. Cristian Javier. Presente, profe. Kevin Osvaldo. Darío Fernando. Presente, profe. Jamie Adriana. Jair Santiago. Jair, ¿estás? Sí, presente, profe. Mayra Natalia. No Presente, está. Ay, sí está. Sí estoy, profe. No, mentira, sí, Natalia. Sí, Natalia. No me molesta. Jesús David. Presente, profe. Ok. Muy bien. Profe, Te oigo. qué pena, es que me puso la falta y no, fue que no pude prender el micrófono. A ver. ¿Cómo te llamas? En el Villojana, arriba. Eh, Kinahuila. Sí, Nelvi Johanna. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿cómo les pareció la clase? Etcétera, etcétera. Yo sé que esto es un poquito, pues creo que todo esto es importante, ¿no? Es muy importante, pero nosotros como ingenieros pues estamos acostumbrados a los números y ya pronto vamos a llegar a eso de una manera chéverísima. Vamos a aprender a hacer miles y miles de cosas con números y números y números y increíble. ¿Por qué? Porque los controles tienen presiones, tienen velocidades, tienen luxes, tienen fricciones, tienen, ¿qué más pueden tener? Voltios, tienen amperios, tienen ohmios, tienen carriles de cable, tienen pies cúbicos de aire por minuto, etcétera. Nos vamos a divertir bien chévere, ¿listo? Bueno, jóvenes, un abrazo para todos. El trabajo anterior yo se lo envié al correo porque no había tarea en el Classroom. No hay ¿Jonathan, me problema. repites? El trabajo que teníamos pendiente yo se lo envié al correo porque no había una tarea como tal en el Classroom. Ay, joder, madre, espérate un segundito, perdón. Mira, tienes toda la razón. Entonces, quiero pedirte un favor y gracias por acordarme. Sí, señor. Gracias por acordarme. Este es el grupo número 2, ¿cierto que sí, jóvenes? Sí, grupo. Muchachos, ¿este es el grupo 2? Sí. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Yo te agradezco que me acabas de decir porque de lo contrario. Sí. Entonces, mira, crear. Entonces, vamos, tarea. Entonces, esa tarea se llama te agradezco mucho. GTC 45 video. Pues video desarrollando la tarea. Sí lo vi, me pareció chéverísimo desarrollando la tarea. Sí, pero ¿por qué? Vamos a dejarlo hasta el día de hoy en la noche. Siendo hoy día martes. Listo, muchachos, entonces ya quedó creado. Jonah, ¿listo? ¿Puedes mandar por allá, por favor? Bueno, profe. Eso. Profe, ¿y esa tarea la debe subir solamente una sola persona del Sí, no grupo? importa porque igual cuando yo los veo, entonces ahí yo veo a los dos muchachos, pero tienen que tener el nombre porque si no estamos fregados. Profe, en ese le podemos, digamos, entregar el archivo. Nosotros lo hicimos en Excel, le podemos entregar pues, las grabaciones y el archivo en Excel. Sí, también. O sea, lo que me interesa son dos cosas. Me interesa muchísimo verlos a ustedes en las grabaciones, trabajando el tema. ¿Sí me explico? El Excel
tanto no me interesa, pero obviamente pues es parte del trabajo. ¿Por qué te digo que no me interesa? Porque yo los veo a ustedes preguntándose a ustedes y creciendo como personas y como profesionales en la medida en que me doy cuenta cómo desarrollan el trabajo. Esto que estamos viviendo nosotros, pensaría yo que es el futuro de la educación en la humanidad. Así como, y el profesor, ¿cómo sabe que ustedes están trabajando? Pues simplemente viendo los videos, muchachos. ¿Sí me explico? Eso es una maravilla. Eso es una berraquera, entre otras cosas, porque pues, porque para qué cosas de memoria y cosas así, siendo que podemos tener la oportunidad de revivir, por ejemplo, los videos que el profe les da a través de YouTube, o ustedes con su forma de hacerlo lo guardan bueno, no lo guardan en su computador, lo guardan en la nube, etcétera, cuando tengan que hacer o hablar con alguien en una entrevista sobre GTC 45, etcétera, etcétera, ustedes ya saben cómo se hace porque han trabajado 2, 3, 4 horas en este tema, y pensaría yo que es muchísimo más suave para la mente entenderlo así que entenderlo con un examen donde el profesor los va a rajar. Claro está que yo casi siempre rajo a los estudiantes, pero de vez en cuando. Cristian, es mentira, es una broma. Jair, todo serio. Levanta la ceja. Bueno, muchachos, les mando un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Me hacen sentirme bien entre ustedes. Gracias y nos vemos entonces. Recuerden que tenemos que subir esa tarea hasta hoy a medianoche, faltando un minuto para la medianoche como la Cenicienta. No lo vayan a hacer después. ¿Listo, jóvenes? Sí, mi profe. Un abrazo. Bien. ¿Pregunta? Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Que esté bien. Hasta luego a todos. Chao, gracias, hasta luego, muchachos.